Bien, hola a todos. Es un gusto, después de mucho tiempo de no poder interactuar con ustedes, se nos ha dado esta posibilidad de estar aquí y agradezco primeramente a Brian porque ha dispuesto este tiempo. Ya vamos a poder compartir un poquito con Brian. Han pasado varias cosas, no he podido subir mayores materiales, un poquito en la plataforma original de TikTok, muy poco en YouTube, quiero ser honesto, quizás pueda hacer falta de disciplina o hasta un desgaste quizás, pero aquí estamos. Espero de que podamos iniciar esta nueva etapa con esta modalidad y que juntos podamos compartir, crecer, comentar e interactuar. Así que quiero dar este espacio a ti, Brian, para que las personas que me siguen y que puedan ver este video puedan conocer un poquito de lo que tú estás haciendo en tus redes sociales, a qué te dedicas, qué es lo que te gusta hacer, cuál es tu enfoque profesional en relación a la vida, hablando un poquito de filosofía, cuál es tu enfoque profesional en lo laboral, eh, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas y cuál es el concepto de tu canal. Me gustaría que tú nos contaras un poquito de ti, de la historia y lo que estás haciendo. Eh, Buenas noches, Alex. Igual, agradecerte por la oportunidad y espero de que se hagan, más seguido, ¿verdad? Esperamos seguir, apoyándonos, ¿verdad? Y pues en sí tengo un canal nuevo. En este caso lo he puesto como un poco más, es un llamado sobre todo a lo que es la reflexión y lo que está prácticamente aconteciendo en el mundo actual. Eh, Se habla prácticamente sobre la decadencia de Occidente. Si bien hay varios autores, escritores, que de muchos, o sea, años, décadas atrás que ya hablaban de eso, pero mi canal es volver a retomar esas ideas, esos escritos, colocarlos y ya poniendo prácticamente todos estos eventos de que ellos prácticamente predijeron ahora en este siglo, ¿verdad? En estos años. Y así, pues, en Ok, cuestión de filosofía, ajá, sigo bastantes cuestiones a lo que es prácticamente solo la parte occidental, ¿verdad? Hay muchos que admiran filosofías orientales, ¿verdad? No hay ningún problema con eso, pero yo solo me enfoco a lo que es Grecia, Roma, ¿verdad? Eh, Mundos filosóficos fascinantes que nacieron ahí y que son, o sea, quiero o no, eh, somos prácticamente hoy en día eh, herederos de esas, eh, ¿cómo le llamarían? Se me va la palabra. de influencia, puede ser la Sí, influencia que tú prácticamente. manejas Ajá, con esas culturas. ajá, Ok, pero ajá. ¿cuál es tu proyección? Es lo que quizá me gustaría que antes de entrar en materia, ¿cuál es tu proyección? El por qué Brian inicia un canal, por qué Brian está estudiando lo que estudia, por qué su enfoque o por qué se inspira también en Grecia y en Roma, en sus filosofías. Eh, ¿De dónde nace tu canal? ¿Cuál es tu enfoque? Fíjate de que, bueno, mi estudio no tiene mucha, como te digo, relación con las cuestiones que planeo sacar o las cosas que yo leo,
porque yo estudio carreras afines a lo que es la economía. Ok, Como dije, prácticamente el canal nace con ese propósito, un propósito de reflexionar y volver a traer aquellas ideas eh, que dieron luz a esas civilizaciones anteriores y que son prácticamente, o sea, a vista y objetivamente buenas de que pueden volverse a retomar para dar como una guía, ¿verdad? Eh, También teníamos como cuenta en Facebook eh, e Instagram, pero en Instagram hemos tenido como un problema, pero pronto se abrirá una nueva cuenta. Entonces ok, ese era como un legado, o sea, retomar ideas de esas escuelas filosóficas como la de Roma, Grecia, como decía, para dar como una guía moral. Esta guía moral no solo, o sea, mejoraría al individuo. Si uno mejora al individuo, prácticamente mejoraría en lo que es la cuestión colectiva, o sea, mejora la sociedad, ya que sí, esa persona pueda eh, hacer uso de esa guía moral y así mejorar colectivamente, pues. sí, la verdad que ya entrando un poquito en materia, comentarles el hecho de que hemos tenido este tiempo, quizás sea breve o nos podamos alargar un poquito, hablar un poco de un tema muy trascendental en la vida del individuo, del ser humano. No solamente vemos este tema desarrollándose en lo colectivo, sino que también en lo individual. El individuo como tal, el ser humano, y ya entrando en materia, como el tópico de este video es el poder. Eh, Manejo, ¿verdad? De forma personal, y yo creo que hemos hablado, Brian, acerca de lo que es el poder, ¿verdad? El ser humano como tal busca el poder, busca el hecho de no solamente ser reconocido por otro hombre, por otro ser humano, sino que también busca el dominio, ¿verdad? El señorío, el ser dominante en su círculo social, ser dominante en lo que hace, ser dominante donde se está desarrollando su vida. Y quién puede decir más que el poder o la autoridad o el dominio sobre el sistema que se está viviendo, ¿verdad? Entonces, me gustaría que pudiésemos platicar, Brian. Es bien importante que podamos entender que el ser humano es político como tal. La gente hoy en día el tema político lo hace como un tema tabú y lo enfrasca y lo encajona en el tema electoral, que cada vez que vienen fechas electorales como lo que vamos a vivir en el próximo año, en el mes de marzo, la gente habla acerca de política y habla que lo global son las elecciones de un país X, sea el nuestro, sea Centroamérica, Europa, Asia, Sudamérica, Norteamérica. La gente piensa que eso es política, la gente piensa que eso es política, pero creo que tú más que nadie has visto alrededor de la historia, que eso es prácticamente el campo que yo he visto en tu canal, que te disfrutas mucho acerca de la historia, acerca de la evolución y el desarrollo de ciertas civilizaciones y también naciones, ¿verdad? En la época más contemporánea de nuestro medio, ¿verdad? Lo más contemporáneo, la Primera, la Segunda Guerra Mundial, la época de las luces, la conquista. Podemos hablar un poquito, mucho acerca de las colonias, pero nos vamos a enfrascar en lo natural que el hombre busca, y es no ser dominado y ser dominante. Obviamente se vuelve un poco controversial porque podemos citar algunos filósofos, algunas corrientes que se van a hacer un poquito más maquiavélicas en lo político, pero tú no me vas a dar mentir. Yo creo que en nuestro medio, bueno, me puedes interrumpir cuando quieras, en nuestro medio el tema de poder es algo natural. Lo vemos en los niños, siempre hay alguien que Ah, destaca en el kinder, en el bachillerato, en
niveles más básicos de escolaridad o en el colegio, primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo, siempre hay figuras de compañeros que destacan, que son los más vistos, entre comillas, los más populares, y son los que prácticamente lideran equipos de fútbol, lideran hasta con las relaciones Ah, con el otro sexo, ¿verdad? Con las chicas, y ahí se va perfilando una figura de un líder, de un jefe, de un director, de alguien que es promocionado. Entonces, tú no me vas a mentir, yo soy una persona más contemporánea que tú, pero podemos platicar un poquito en tu contexto, porque tú eres parte de una generación distinta a la mía, y podemos congeniar de que el tema de poder siempre ha estado evidente. fíjate que sí, todo lo que hablas, o sea, es cierto, prácticamente eh, ya cuando uno entra a leer ciertos autores y o también a conocer un poco sobre historia, eh, siempre ha habido ya sea personas o grupos eh, que buscan prácticamente un beneficio individual o en este caso grupal y pues hacen como ya lo decía, o sea, sus aspiraciones serían, pero mencionaba, maquiavélicas, ¿verdad? Porque sí buscan en este caso, o sea, sobresalir prácticamente a los demás. Y como decía, o sea, no solo podemos hablar de en ese ámbito, ¿verdad? Sino que a lo que ya mencionabas, o sea, personas que conviven en escuelas y todo, o sea, bien se perfilan estos jóvenes y aunque pueden ser ahí factores que influyen, ¿verdad? Por ejemplo, la mayoría quizás conocerá de que le llaman los que son más vivos, ¿verdad? Y todo, o sea, eh, hacen de todo y siempre sobresalen, pero tal vez ya con el tema ético ya no entrarían tan con el 10 digamos así, ¿verdad? Pero sí son estas personas, estos individuos siempre existen, ¿verdad? Y como decís, son perfectamente personas que lideran, ¿verdad? Que no tienen miedo, o sea, a tomar a una responsabilidad y por ese no tener miedo es que sobresalen. Sobresalen en quien quiere el ejemplo más sencillo que dijiste en la escuela, eh, ser capitán del equipo o ser el encargado del equipo. Ellos son prácticamente como diría, los más populares, ¿verdad? Los que conocen lo que medio mundo los conoce también. Y pues ahí entraría quizás un factor el que esas personas no tienen miedo. No tienen miedo a hacer Sí, esto, a hacer aquello y por eso quizás entran con esta cuestión de que salen un poco del ámbito para ser dominadores, ¿verdad? De aquellos que quizás son un poco más apartados o un poco tímidos a la cuestión de responsabilidad o simplemente ignoran. Fíjate que hay personas, tal vez estas que mencionábamos, sí es cierto que lideran a veces en estos pequeños salones así, ¿verdad? Pero no llegan quizás a concretar, ya sea quizás por eh, educación y todo, ¿verdad? A ser proyectados ellos como líderes, ¿verdad? Yo tengo, a nosotros nos enseñan varios tipos de líderes, incluso quizás sabrías tú de los carismáticos, los democráticos, pero fíjate que yo he estado así analizando varios,
para mí, tengo una idea y he estado trabajando en ella. Para mí solo tengo unos líderes que te los voy a mencionar. En este caso sería uno, el natural, ¿verdad? El natural, el que, llamémosle natural o llamémosle quizás un líder, algunos le llamarían quizás de la Nato, providencia, ¿verdad? un líder Ajá. nato, uno que Entonces, nace en teoría. ajá, ajá, cabal, exactamente. Tengo otro que es el líder, pero por experiencia. Conforme uno crece, le suceden cosas, tiene que pasar situaciones, este va agarrando experiencia, valga la redundancia, y así este puede posicionarse para liderar un equipo por las mismas años que tiene, y con esa experiencia ganada él puede trabajar ya sea con un equipo, brindarle consejos y todo. El otro que para mí también he estado viendo sería como un líder eh, de propaganda, ¿verdad? Que es puro cuestión de marketing y el marketing te da todo, ¿verdad? Pero bien, para que no nos Claro, vayamos tampoco a otro tema, ¿verdad? Sigamos con la cuestión del poder. Como bien decías, a través de la historia eh, nacen estas personas cuando apenas el ser humano andaba vagando por la tierra y prácticamente así empiezan los grupos, unos dominando a otros, ¿verdad? Y ahí tenemos lo que sería un poder, ¿verdad? Quizás por fuerza. No sé, ahí si habláramos un poco de esto, primeramente podríamos tocar ¿verdad? Porque del nacimiento del hombre en lo que era la tierra, empiezan a ver alguien que quizás era más fuerte y todo, ¿verdad? Empieza a doblegar a aquellos que no tenían esa capacidad física y así nacen los reinos, los imperios, ¿verdad? sí, la verdad, tenés mucha razón. Tocaste un punto bien importante y es como el cuerpo o la esencia de lo que estamos hablando. Uno, estamos convergiendo de que o coincidiendo en el hecho de que el hombre por naturaleza busca el poder, busca dominar a otros. Lo vemos en nuestras familias, todos ejercemos cierto nivel de dominio o de poder hacia otros, sobre otros. Y ya, Cuando... no, dale, y dale, eso dale. quiere que tal vez, o sea, fuera indirecto o tal vez directo, ¿verdad? Claro, claro. Lo Ah, vemos en todos los extractos o estructuras sociales, lo puedes notar, como lo puse como ejemplo en el colegio. En el kinder siempre hay alguien que intenta dominar e imponer reglas y pues podemos pasar, creo que toda la noche hablando de ejemplos de nuestra estructura, de nuestra cultura latinoamericana, cómo se perfilan esas figuras en nuestros círculos sociales que van destacando, van ejerciendo su voluntad, porque algo bien importante que no debemos de olvidar, que el poder está relacionado a la voluntad. Tú lo mencionaste al principio. Esta figura busca imponer sus propios intereses y utilizan al colectivo para lograr sus propios intereses a través del dominio, ¿verdad? Uno le pueden llamar teorías de qué, de ser lobos y corderos. Eh, lo estamos hablando acerca de ser dominantes o ser dominados. La y pregunta es fíjate, que que dale, si en dale. esta estructura de poder, ¿qué tanto es el dominio que nosotros tenemos actualmente? ¿Cuál es el nivel de poder o de dominio que nos ejercen a nosotros? ¿Qué tanto poder también nosotros nos da? O hablando un poquito de la libertad, ¿qué tanto es el poder que el ser humano tiene en esta estructura social que en la que vivimos?
porque tú tocaste un punto, y déjame terminar un poquito la idea. Tú hablaste un poquito acerca de que desde el hombre en su evolución se encontró con esos mismos escenarios, a pesar que el hombre ha sido como viajero, nómada, y ha ido poco a poco descubriendo, ¿verdad? ¿Cuál va a ser su asentamiento adecuado, su ciudad, su cultura, y poder desarrollar todo su entorno, pero siempre se va a ir encontrando poco a poco con esas figuras o esas situaciones, porque no solamente podemos enfrascar que el poder depende del ser humano, porque también lo vemos en el reino animal. Vemos cómo en la estructura alimenticia de los animales, de la naturaleza misma, vemos donde unos dominan y otros son dominados, pero mantienen un equilibrio. Y eso es algo natural que debemos nosotros analizar. Así que no sé qué pensar de eso para entrar un poquito más en materia, ser un poquito más duros con este tema y quitar como esas barreras mentales, ¿verdad? Esos quizás, y yo me meto un poco, porque yo soy político, entonces quizás entrar como en el hecho de que el ser humano va a buscar dominar donde quiera que él se posicione. Eso es lo que yo te quiero decir. No sé si yo estoy equivocado, pero como el animal político que somos, como el animal político que somos, buscamos dominar al otro. Ajá, fíjate de que, o No sé qué sea, ahí si lo vemos de ahí, partimos del puntos históricos, es lo que ha pasado, ¿verdad? Lo que ha pasado, la fundación de imperios, reinos, ¿verdad? Y cuando mencionaste la cuestión de las ovejitas y todo, me acordé, no sé si era este filósofo, Hobbes, donde dice de que todos somos lobos, pero también recuerdo la cuestión de, no sé si ahí me tendrías que decir si me equivoco, ¿no? De Rousseau, del contrato social, que o sea, el colectivo para no verse perjudicado, por así decir, o ser dañado, se une, se hacen lo que son estos pueblos, ciudades, ¿verdad? Pero dentro de esta misma unión es que están estas personas que buscan el dominio y así termina prácticamente doblegar a otros, y estos prácticamente o no lo ven o simplemente saben de que sería difícil entrar en una lucha contra estas personas que ellos acusarían de tener el poder, ¿verdad? Se me va la frase que tiene Hobbes, pero parece que sí, que los hombres es un lobo, ¿verdad? Entonces lo que buscaba era unirse, hacer el colectivo para cuidarse del mismo hombre, ¿verdad? Pero dentro de la misma sociedad es que están estas personas. Y es. sí, Un prácticamente. punto bien importante Ajá, acabas de decir, Brian. O sea, en tu idea ajá, es que el hombre también busca ser dominado, porque ve por conveniencia la supervivencia de sus propios ajá, intereses eso, en base al hay dominio. una supervivencia. Ajá. Ok. La verdad que yo Y no lo había visto de esa forma. El hombre, en base a su fíjate propia que, voluntad, busca ser dominado. fíjate que hay una, leyendo y recordando lo que es al filósofo Friedrich Nietzsche, hay una cuestión que él llama la voluntad del poder. Y tengo, parece, un pequeño escrito donde él llama a esta persona
que de verdad busca ese poder, claro, él lo contrasta con el mundo cristiano, ¿verdad? Y la moral y todo este mundo platónico, ¿verdad? Del ser humano bueno, ¿verdad? Y ético. Y aquí lo encontré. Y dice, ¿por qué puente pasa el ahora hacia el futuro? Estas es unas preguntas que él hace. ¿Cuál es la coacción que compele a lo alto a descender a lo bajo? ¿Y por qué? ¿Y qué es lo que manda también a lo alto que que siga ascendiendo? Entonces, contestando estas tres palabras, es el poder, es la voluntad y la búsqueda del poder, porque si alguien está en una posición de altura, pero ¿por qué quiere descender a lo bajo? O sea, descender a donde hay un pueblo, todo así. Es lo que él busca una dominación, ¿verdad? También tengo lo que es claro, ¿verdad? Él hablaba contra la cuestión cristiana, ¿verdad? Otra que él hacía una pregunta que decía, ¿cuáles son en el mundo las tres cosas más maldecidas? ¿Verdad? Contraste a lo que es el cristianismo. Él decía, la voluptuosidad, la ambición de dominio y el egoísmo. En esa Exacto, época que él está, ¿verdad? Pero sí, ya tocando en exacto. este tema, estas cosas no han desaparecido en algunas personas y en algunos grupos, ¿verdad? Ahora bien, yo consideraría que el ser humano por naturaleza busca el poder, busca el dominio, busca el egoísmo. Tuviste una palabra, el egoísmo. Por naturaleza podemos ser Ajá, la egoístas. dominación. Algo que puede caracterizar mucho a los salvadoreños, no sé si has escuchado la frase, yo la digo mucho, y es que el peor enemigo de un salvadoreño es otro salvadoreño. Pero creo que no es tanto el salvadoreño, es el peor enemigo de un salvadoreño. Pienso de que el ser humano es el peor enemigo de otro ser humano, porque hemos visto a lo largo de la historia las caricaturas de las figuras de poder trastornando la realidad de esas figuras de poder y su entorno. ¿Qué te quiero decir eso? Somos también el producto de una propaganda, y tú lo viste al inicio, de un marketing, de una estructura desarrollada, que muchas veces esta estructura es de papel, o sea, es aire, no existe, no es tangible y no es real, pero se construye por otra fuerza de poder para poder tener hegemonía sobre un sistema. No sé si soy redundante o controversial con lo que te estoy diciendo, pero es una hipótesis, es una teoría lo que te estoy planteando. Uno, el hombre busca ser dominado, ¿verdad? El hombre busca ser dominado. Pero dos, el hombre por naturaleza no solamente puede ser malo o puede ser bueno, o las dos cosas, o la mezcla de las dos cosas, y buscar una estructura de poder que lo mantenga en el poder para siempre. Porque tú Sí, hablaste un fíjate, poquito de los imperios. Nacen las ajá, monarquías, nacen los clanes, donde la misma familia buscaba mantener la estructura jerárquica sobre su pueblo, sobre su nación, sobre su estado, sobre su reino, y mantenerlo bajo sucesión, donde no existía una, en teoría, falsa democracia. Yo le llamo falsa democracia, donde hablamos de elecciones populares, de la intervención de los dominados para escoger quién iba a ser el dominante, sino que en este ejercicio político de poder se creaba una estructura de poder ficticia, lo podemos llamar monarquía, lo podemos llamar realeza, y esta misma estructura buscaba sostener durante el tiempo que fuese necesario ese poder. No sé si yo estoy equivocado.
Fíjate de que viéndolo desde ese punto, sí es cierto que se mantenían, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Ya allí quizás entrarían los otros factores, factores quizás religiosos, factores quizás ideales, ¿verdad? Como por ejemplo, quizás, o sea, con la muerte quizás de las monarquías, entra lo que sería la revolución francesa, planteando un ideal, ¿verdad? Aquí dejamos lo que sería quizás algunos factores que mantenían en el poder a aquellos monarquías, quizás que sería un factor, quizás el factor religioso, y nace estos factores ideales, ¿verdad? Y lo buscan implementar, o sea, buscan expandirse, ¿verdad? Estos factores alrededor del mundo. Y cuando buscan expandirse es otra manera de decir, buscan un dominio, en este caso. Y pues fíjate que con la cuestión, yo siempre digo de que quizás estas personas que sí buscan, ¿verdad? Un poder, un dominio, ¿verdad? Eh, no voy a decir de que no hay, ¿verdad? Claro que sí lo hay, pero como te digo, quizás los demás personas, cuando se hace lo que es el colectivo, y vuelvo quizás con el contrato social de Rousseau, y si no me equivoco, eh, las personas están prácticamente o hoy en día inconscientes, ¿verdad? De lo que es el poder, las estructuras que hay o superestructuras, como por ejemplo quizás organismos internacionales. Y por eso digo que tal vez las personas ignoran o no saben de lo que sería estas estructuras que la que buscan es un dominio, ¿verdad? No sé cómo lo ves tú ahí en la cuestión de estas, o sea, estos organismos internacionales partiendo de lo que serían los ideales de la revolución, mencionaste lo que es el sistema, bueno, la falsa democracia que en sí es un sistema y que ese sistema vino y quitó a los demás regímenes, ¿verdad? Que habían antes, ¿verdad? La monarquía, aunque hoy se viva con una democracia que se la han planteado a todo el mundo y de que ha terminado fallando, ¿verdad? Pero sí, podemos verlo desde sistemas, personas e ideales, una dominación, pero quienes dirigen estas cuestiones, o sea, son prácticamente personas. Siempre hay Claro, intereses. Ajá. sí, tú lo acabas de decir, hay intereses. Puede ser que este interés sea tan fuerte que se convierta en un interés colectivo. Y cuando se vuelve un interés colectivo, es que fue una imposición de un interés personal. Ahí se hacen los regímenes, ahí se nace y se crea las dictaduras, ahí se crea realmente un dominio total sobre el régimen llamado democracia, ¿verdad? Donde eliminamos la monarquía, eliminamos la influencia de la iglesia, eliminamos todas esas estructuras eh, hasta medievales, muchos le llaman obsoletas, muchos le llaman parte del pasado, pero vemos de que siempre el mismo ciclo. Y es bien importante que nos volvemos desde el inicio y vemos el escenario o el panorama actual, ¿verdad? Lo vemos con Rusia y Ucrania. ¿Será que la guerra que Rusia y Ucrania están librando hay buenos y malos? Yo creo que no, ¿verdad?
puedes dar tu punto de vista. Yo creo que no es que Rusia es mala, Ucrania son los buenos, no, sino que históricamente es una lucha y asuntos que no se han resuelto por temas de dominio, por temas de poder, pero sobre todo tú lo dijiste, por temas de intereses. Y me atrevo a decir que muchos de esos intereses colectivos, su raíz es el interés personal de una sola persona en busca de mantener su estructura de poder como una absoluta verdad, donde coarta, ¿verdad?, las libertades de un colectivo. Porque desde el momento que nosotros como colectivo, como sociedad, aceptamos el interés individual de un régimen o de la figura de un Estado, nos volvemos esclavos de un interés personal, que es el poder, que es el dominio. Porque si vemos a la democracia, se nos pinta o se nos enseña que es el único sistema que nos permite escoger quién nos va a dominar. Ah, no, pero yo te pongo una pregunta o te pongo un escenario, o es el mismo sistema que te simula una estructura donde tú tienes la libertad de escoger, o realmente es la misma estructura ya creada que te impone quién va a ser el que te va a dominar en base a un interés personal que se vuelve un interés colectivo. Fíjate que cuando, si volvieras a tocar lo que es el interés, o sea, colectivo o la persona que está, como quien dice, en el poder, hace que el colectivo trabaje para ellos. O me decís el interés colectivo ayuda a que esta persona obtenga el poder. Es lo que yo te estoy No sé planteando. cómo ¿Acaso esa, el interés personal de un líder, de un presidente, busca que ese interés personal se vuelva un interés colectivo, y ese interés que se transformó de individual a colectivo será el que nos está dominando? vaya, o sea, No sé si, no sé si me doy a entender. Te lo pongo así, te lo planteo así, te lo planteo así. Yo armo mi equipo de fútbol y empiezo a escoger las personas que me van a llevar a lograr un campeonato del torneo de fútbol. ¿Sí o no? es ¿Cuál es cierto, mi interés sí, personal? El título, ganar el campeonato, la el Champions. título. Ese es mi interés, Exacto. el primer lugar. Pero ¿qué estoy haciendo? Que mi interés personal se vuelva tu interés, se vuelva el interés de los integrantes del fútbol, del equipo de fútbol. Y si ese colectivo, que es el equipo de fútbol, sean los 12 jugadores, 11 jugadores, y yo soy el director técnico o soy el capitán, logro que todos trabajen para mi interés, para mi deseo, para mi propósito. Estoy haciendo que mi interés personal se vuelva un interés colectivo, y este interés colectivo domine al colectivo. Eso es lo que te estoy planteando. Prácticamente me das, o sea, yo lo entiendo desde un punto de vista democrático, de que cuando vienen las elecciones yo trabajo en una, eh, darle algún deseo que tiene un colectivo. Claro, ¿verdad? Mi misión es quedar en el poder y la del colectivo sería, o sea, Llevarme eh, al poder. el, el- sí, exactamente, para hacer cumplir lo que yo he prometido, ¿verdad? Exacto, Fíjate, exacto. ajá, fíjate de que ¿verdad? Así se juega con lo que sería la democracia y ya quizás ya en el poder la persona, o sea, se olvida tal vez de esas cuestiones que se prometieron y
deja abandonado lo que sería el colectivo. Claro, Pero en yo creo sí, que, y lo que yo te planteaba, y es el mismo Brian, sistema, y es que en este disculpa, mismo sistema, dale, y es lo que yo te planteaba, o sea, eh, ¿será que nosotros mismos, es cuando ya se vuelve como teorías de conspiración, verdad? Pero yo lo veo desde la perspectiva natural. Uno, es natural que yo busque a través de ti, por ejemplo, un interés, una ganancia. Eh, a través de lo que yo busco, utilizo también tus recursos para llevar a cabo mis planes. Entonces, eso es natural y eso es lo que yo te quería decir y plantear. Y para ir como, digamos, cuajando el tema del poder, podemos comparar el tema del poder también con lo que actualmente estamos viviendo. Y eso es bien curioso. Y te lo voy a dejar en la mesa para que tú lo puedas desarrollar. Se cumple en este tiempo, se cumple cuando el general Maximiliano Hernández Martínez, en esa época prácticamente muchos pueden decir que fue la época de oro de El Salvador, porque existía todavía la República Cafetalera salvadoreña, y él renuncia y pide permiso para poderle ceder la presidencia a otra figura y en este momento él poder perfilarse a una nueva elección. Sí, lo parecido es pura coincidencia, así que espero que no lo tomes a mal, pero prácticamente se cumple el hecho de que el ser humano por naturaleza busca el poder. Pero ¿será que esta búsqueda del poder tendrá como tope un sistema que ya está establecido por otros y que obviamente va a tener que cumplir un cierto parte de la agenda del mismo poder del sistema en que estamos viviendo, va a tener que cumplir para luego satisfacerse? No sé si tú me estás entendiendo lo que te estoy planteando. Te dije al inicio de este planteamiento, de esta hipótesis de poder, que si yo busco mi interés a través del colectivo, cumplir mi propio interés antes que la del colectivo, tú lo acabas de decir, ¿será que la pregunta es esta? ¿Será que tú, como ser político que busca el poder, será que tú tienes completamente la libertad de ejercer tu propio dominio? ¿O será que también tú eres dominado por un sistema más grande? exactamente, fíjate de que siempre depende, quizás nuevamente vuelvo y digo, de los factores. Porque si es verdad que alguien busca, ya sea personalmente, aunque yo siempre lo he catalogado, o sea, tal vez no pueden ser solamente intereses egoístas, tal vez alguien puede buscar un poder para el beneficio del colectivo, ¿verdad? Y podemos dar ejemplos, ¿verdad? De que hubieron personas buscando este poder para lo que sería subsanar algunas cuestiones que se tenían en ese entonces, ¿verdad? En aquellas épocas, imperios, ¿verdad? Pero me decís también de que esta persona puede llegar al poder, pero puede hacer el uso de su, o sea, de su propio beneficio. Uno se puede beneficiar. Lo otro es que me lo planteas de que también él responda a intereses que de otros grupos a los que no mucho se le ven, ¿verdad? Pues fíjate que están las dos cosas. Las dos cosas, o sea, son
ciertas y dependería cómo se encuentre lo que es la nación, ¿verdad? En una nación soberana se impondría lo que sería el interés de la persona ganadora, ¿verdad? En este caso, vía democrática, y de igual manera la otra persona, de igual manera el otro ejemplo, la persona ganadora también le pueden, o sea, ya sea buscarle los intereses de grupos, ya sea que estén dentro de la misma nación o fuera de la nación. Eh, pero como te digo, aquí sería el, quizás sería el por qué. ¿Qué tienen estos grupos, ya sea que fueran de la nación o fueran de afuera o que fueran externos, para que esta persona ganadora busque los intereses de esta? Número uno sería quizás porque le ayudaron en todo para llegar a donde está, ¿verdad? Y lo otro es que qué poder es con el que cuentan estas personas. Porque aquí lo pudiéramos hablar de una superestructura quizás económica. No me acuerdo Sí, si es eh, no sé, allí quizás fallaría si es a ciencia cierta esta frase de este linaje de la familia Rothschild, donde dice, no importa quién haga las leyes, ¿verdad? Nosotros seguimos mandando. ¿Qué te quiere decir? Que es el poder económico eh, que es con el que cuentan ellos para lo que doblegar, ya sea al dirigente de al turno, a la político. nación, al político, a los partidos. Igual, esa misma frase tal vez pueda eh, darle como, no sinónimo, sino que también similar a una que también dijo el no sé si fue el Papa Pío XI o, o el Papa noveno, donde mandaba a decir de que eran los sistemas bancarios como unos vampiros, los llamaba ellos, que succionan cuando ellos quieren la sangre de la persona. En este sentido, él daba a entender de que en cualquier momento el sistema bancario podía extraer y dejar de financiar a la nación, al gobierno de turno, y entonces ese era el poder con el que ellos contaban. Y con ese Sí, yo creo poder que yo, eh, es bastante complejo y también de analizarlo. sí, yo creo que para ir concluyendo por cuestión de tiempo, ¿verdad? Yo creo que el tema de poder es muy amplio. Apenas estamos hablando de una raíz, de un origen, de la naturaleza del poder, de algunas características que se desarrollan en el ser humano, que hablaste de los liderazgos, que es también relacionado al poder ejercido, y un poco para, de mi parte, ir concluyendo y comentarte, ¿verdad? Que después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos propuso un tratado eh, idealista, un mundo ideal, eso es lo que quiero decir, un mundo de fantasías, y se crea la primera organización internacional del mundo, y es la SDN, la Sociedad de Naciones. Esta Sociedad de Naciones se repartió los territorios, lo que conocimos las colonias francesas, las italianas, y castigó a Alemania. Pero algo bien interesante,
es que Estados Unidos no se involucró en la Sociedad de Naciones. Y a pesar de que no se involucró, a pesar que fue uno de los precursores, de los creadores, de los fundadores, el Congreso de Estados Unidos no permitió al presidente en turno de formar parte de la Sociedad de Naciones. Pero Estados Unidos nunca dejó de ejercer su propia voluntad. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que hay un poder sobre un poder, el poder visible que todos conocemos, que todo lo que podemos ver en una silla presidencial, en una jefatura de una multinacional, un CEO, un presidente, pero hay un poder que no es visible y es el poder que tú dijiste, es el poder hegemónico, económico, que no se ve, pero está ejerciendo sus propios intereses sobre el interés colectivo. Entonces yo creo que dejo el tema un poco para continuarlo y me gustaría que podamos seguir analizándolo, Brian, y tal vez en la próxima podamos tener a alguien más que podamos como debatir, tener puntos de debate, de controversias para, para ir como filosofando un poquito y ya entrando como en el desarrollo del poder, tanto en la época colonial, prehispánica, en la época más contemporánea hasta nuestra actualidad. No sé si para concluir, me gustaría que de tu parte, no me pudiese compartir, ¿verdad? Un tema de conclusión con relación al poder. Bueno, para ir concluyendo, o sea, como decís, es cierto, o sea, ver el tema es prácticamente amplio, se pueden tomar de diferentes puntos históricos, podemos mencionar personajes y las cosas que hicieron, los intereses, como también lo decía, que algunos podríamos poner de ejemplo de que también buscaban subsanar algunas cuestiones que aquejaban a las poblaciones de esa época, los intereses ocultos detrás de las personas, detrás de los líderes, y ese es ese poder con el cual mantienen ya sea atadas de manos, de pies y manos a los gobernantes, a las naciones, y el por qué no se encuentra también lo que sería como una respuesta a esto, o sea, el cómo poder liberar, ¿verdad? Y sí, como decía, es sumamente amplio y se ha dicho, o sea, se han tomado pequeños aspectos, de diferentes aspectos, porque si ves, lo tomamos casi desde el punto de vista de una persona joven, en las escuelas, ¿verdad? A través de la historia del hombre, de la evolución, se ha dado. Me planteabas la idea o tu hipótesis de que el poder o el egoísmo sí es natural del hombre, ¿verdad? Yo aquí quizás ya entraría como algunos puntos que para mí quizás no tanto, sino que quizás solo sería en algunas personas este interés, y el colectivo prácticamente para mí creo que sí es inconsciente ante la búsqueda de poder o de ambición que tiene una persona. Claro, ¿verdad? Tampoco esta persona lo va a andar gritando a los cuatro vientos, ¿verdad? Quiero dominarlo, ¿verdad? Quiero ser yo electo y estar en la cúspide de la cuestión política, tampoco, ¿verdad? De la Pero cadena sí, para mí alimenticia. también pero bien, lo podemos tomar así también desde
de que el colectivo también a veces es inconsciente ante estas cosas, ¿verdad? Y pues sí, se tiene este tema y es bastante amplio y para retomarlo e inclusive tener a alguien más para dar los aportes, ¿verdad? Y todo esto, inclusive se mencionaban filósofos también, ¿verdad? Nietzsche, Hobbes, que en este caso quizás para él el poder lo daba el Estado y quién, una persona individual contra el Estado, cómo luchar contra el Estado, ¿verdad? El Leviatán le ponía a él, ¿verdad? El Todo eso, o Leviatán, sea, sí. es amplísimo, ajá, es amplísimo lo Sí, que es este tema del poder, la búsqueda de dominación. sí, bueno, la verdad que gracias, Brian, la verdad que gracias por este tiempo, ya casi una hora. Qué bueno, la Rápido verdad que pasa. es muy buen Ajá. material y espero que lo podamos compartir en nuestras redes, lo podamos subir y que personas también nos puedan escribir sus conceptos, sus pensamientos, sus ideas acerca del poder y que nos motiven también, ¿verdad? Nos motiven para poder seguir creando material para nuestras redes y que pues se puedan suscribir, nos puedan seguir, nos puedan dejar sus comentarios y que también puedan comentar y compartir este video a otros, ¿verdad? Así que gracias, Brian, gracias por este tiempo, por esa oportunidad y pues damos finalizado con este tiempo y pues muchas gracias. Saludos. Saludos y gracias también ahí por la invitación. Y estamos a la orden para cualquier nueva invitación o algún nuevo tema, ¿verdad? Claro, claro, Brian. Saludos. Ahí estamos. Saludos.